Voy a dar la palabra en primer lugar a, como os decía, Alejandra Jimeno, responsable de la iniciativa Cero CO2 de ECODES y que nos va a hablar pues, sobre la huella de carbono en el sector fundacional. Alejandra, cuando Gracias, quieras. José. Bueno, encantada y gracias a todos por venir. Voy a compartir, ¿vale? Y decir si se ve. ¿Lo veis? Sí, Sí, perfectamente. Vale, a ver. Minimizo fotos también aquí. Vale. Bueno, pues como me han presentado ya José, soy Alejandra Jimeno y soy responsable dentro de CODES del equipo de trabajo de la subárea de medición de gases de efecto invernadero, planes de reducción y ruta hacia la descarbonización de las organizaciones. Soy ingeniera técnica química y tecnóloga de alimentos. Digo subárea ya que es una pequeña parte del área de acción climática donde trabajamos también en implantar el Acuerdo de París y ayudar a la descarbonización de sectores como es el sanitario, el hostelero, ayuntamientos, fundaciones, empresas y también a acercar a la sociedad civil todo lo que se trata en las cumbres del clima. Vale, antes de nada, quiero presentar brevemente la Fundación para los que no nos conozcáis. Somos una organización privada independiente sin ánimo de lucro. En el año 2022 hicimos 30 años de actividad y nos encontramos en Zaragoza. Nuestro objetivo es acompañar y ayudar tanto a la ciudadanía como organizaciones públicas y privadas a acelerar su transición hacia una economía baja en carbono, inclusiva, responsable y circular. Trabajamos en los seis campos diferentes que podéis ver en la diapositiva. Y en mi caso, como os he comentado, estoy en la parte de acción climática, en el primer dibujito que podéis ver. Antes de contaros qué es la huella, las fuentes de emisión que la componen, también me gustaría primero hacer una breve introducción de qué es el cambio climático y la legislación actual para poder entender el porqué de la importancia de medir la huella y también así ser conocedores de nuestro impacto. El cambio climático, según la Convención Marco de las Naciones Unidas, se define como eh, cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. La Convención Marco de Naciones Unidas diferencia entre el cambio climático atribuible a las acciones humanas, que son las que alteran la composición atmosférica, y la variabilidad climática atribuible a causas naturales del sistema interno de nuestro planeta y los forzamientos externos. Como forzamiento externo se refiere, por ejemplo, pues, a las variaciones de la actividad solar, ¿vale? La cantidad de radiación solar que llega a la Tierra, las erupciones volcánicas, a cambios en la órbita terrestre, entre muchas otras. Y la actividad humana, pues, como ya os podéis imaginar, es la principal responsable de la alteración de esta composición atmosférica, debido a la liberación de esta gran cantidad de gases de efecto invernadero que nuestro planeta, al ritmo tan rápido que estamos liberándolas, pues es incapaz de equilibrar por sí solo. Entonces, la alteración y la variabilidad interactúan entre sí, amplificando lo que conocemos como los efectos del cambio climático. La primera convención donde se trató temas de cambio climático tuvo lugar en el 1995, son las que se llaman COP, Conferencia de las Partes, y a partir de ese año y de forma anual se han llevado a cabo reuniones de las partes para hablar, negociar y acordar de manera conjunta cómo abordar el cambio climático. No todas han sido igual de relevantes y solamente os voy a comentar, por no hacerlo tan extensivo, porque esto sí quedaría para pues, media hora, ¿no?, de hablar sobre las COPs, la más importante, que fue la que se llevó a cabo en París en 2015, perdón, donde se firmó el primer acuerdo universal y jurídicamente vinculante sobre el cambio climático. Lo firmaron 190 países y el objetivo era, como ha dicho José, limitar la temperatura global a 1,5, o sea, el aumento de la temperatura global 1,5 para el 2100. Según el IPCC, que son los expertos sobre el cambio climático, en los últimos 100 años, del 1923 al 2023, el pasado año, la temperatura media ha aumentado ya 0,76 grados. Y en comparación a niveles preindustriales, ha aumentado ya 1,1. Acordaos que estamos diciendo que no debe sobrepasar el 1,5 para el 2100. Los expertos en cambio climático confirman que si seguimos con las mismas políticas climáticas que estamos haciendo hasta ahora, es probable que el 1,5 lo alcancemos en el 2030-2035 y para el 2100 el aumento sea de 3,2, siendo ya los efectos del cambio climático irreversibles. Pero aún estamos a tiempo, ¿vale? Si las políticas cambian y todos trabajamos en conjunto para evitar que los efectos del cambio climático sean ya irreversibles. Este Acuerdo de París es revisado cada 5 años, por lo que los países que firman el acuerdo
tienen que enviar su plan nacional actualizado, que ahora os comentaré cuál es el de España, con las medidas climáticas que van a tomar para reducir sus emisiones y también las medidas que van a tomar para adaptarse a los efectos del cambio climático que ya estamos sufriendo, ¿vale? Como son las olas de calor que todo el mundo, pues que estamos ya empezando a sufrir ya en mayo. Luego también se firma, se acuerda cuál es la financiación que aporta cada país a un fondo que hay de pérdidas y daños, que es un fondo que se creó para ayudar a los países que ya están sufriendo desproporcionalmente los efectos severos del cambio climático, que como os podéis imaginar, pues son los países en vías de desarrollo, ¿vale? Y también afirma que, o sea, y fijaros que el IPCC dice que ahora mismo, actualmente, los flujos de financiación pública y privada destinados a los combustibles fósiles siguen siendo mayor, o sea, es mayor la financiación destinada a esto que lo destinado a adaptarnos y a mitigar el cambio climático hoy por hoy. Y por último, nada, nombraros la última COP que tuvo lugar en Dubái en el pasado noviembre, em, que lo más destacable de esta COP fue que, aunque resulte difícil de creer, es la primera vez en la historia de las COPs que se incluye en el texto del documento final a los combustibles fósiles. Hasta ahora no se habían ni nombrado los combustibles fósiles. No se consiguió lo que se llama el phase out, que pedía a muchos países, que era la eliminación total de los combustibles, sino que se consiguió un phase down, que quiere decir una reducción gradual de la producción de energía a partir de estos combustibles fósiles. Para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, Europa propone su Ley Europea del Clima, con el objetivo de conseguir una reducción del 55%, en un principio dijeron, para el 2030 respecto al año 1990, y conseguir la neutralidad en carbono para el 2050. Durante la cumbre del clima de la 27, la que se celebró en el 2022 en Egipto, la Unión Europea anunció que iban a aumentar este objetivo un 2%, dando lugar, en vez de un 55, a un 57% de reducción para el 2030. Todo esto se transpone en España a la Ley de Cambio Climático, que se aprobó en mayo del 21 y busca igualmente la neutralidad para el 2050, pero sin embargo es menos ambiciosa que la europea, con una reducción de un 23% de emisiones para antes del 2030, en comparación a 1990. Y luego tenemos el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que es más conocido como PNIEC, que a lo mejor lo habéis oído nombrar así más, PNIEC, que es desarrollado en conjunto con el Ministerio de Transición Energética y Reto Demográfico y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Este es el plan que España tiene que revisar cada 5 años y mandar a Bruselas para cumplir con lo que ha firmado para el Acuerdo de París. Este plan es más ambicioso que la ley, y los objetivos son reducción de las emisiones para el 2030 de un 32% con respecto a 1990, mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria en al menos un 44%, alcanzar en el 2030 un sistema eléctrico con al menos el 81% de generación a partir de energía de origen renovable. Este año se ha publicado que en España estamos en un 4% ahora. Entonces, y tenemos que alcanzar el 81%. O sea, tenemos ahí un trabajo para el 2030. Y también para el 2030 una penetración de energía de origen renovable en el consumo de energía final de al menos un 48%. O sea que las entidades y todo el mundo que estamos consumiendo energía, llegamos a un 48% de consumo procedente de energías renovables. Y también reducir la dependencia energética que tenemos actualmente en España en un 51%. Uy, perdón, que pensaba que me preguntaba alguien algo. Este plan está actualmente en borrador y se tiene que mandar el mes que viene a Bruselas para su aprobación. Y luego ya por último está el Plan Nacional de Adaptación del Cambio Climático, que fue aprobado en el 2020. Y de aquí no me quiero extender mucho más porque entonces no nos daría tiempo a ver el resto. Una vez hecha pues, esta breve introducción para que entendáis pues, la importancia de calcular la huella de carbono, porque es el primer paso, si no se mide no se puede mejorar, tenemos que saber cuál es nuestra huella, ¿vale? Paso ya a explicaros qué es la huella de carbono. Se utiliza la metáfora huella para ilustrar la marca que dejamos en el medio ambiente y de carbono refiriéndose al CO2, porque es el principal gas y más abundante de los gases de efecto invernadero que tenemos en la atmósfera, y también porque es el principal gas que se genera en la quema de los combustibles fósiles. Pero para medir la huella de carbono tenemos que conocer, pues eso, en un año temporal se suele llevar a cabo siempre
año natural. Hay entidades que lo hacen año fiscal, pero lo más normal es hacerlo pues, de enero a diciembre del año anterior. ¿Vale? Ahora estamos en el 2024, pues ahora las entidades están calculando el año 2023, porque tienen ya pues, todo el año natural con todas sus facturas y todos los datos ya consolidados para poder hacer el cálculo. Estos gases de efecto invernadero son los responsables de mantener nuestro planeta a una temperatura habitable, que es lo que se conoce como efecto invernadero natural, como podéis ver en la primera imagen. Pero el problema actual es el desequilibrio causado por la liberación excesiva, como he comentado antes, de estos gases de manera antropogénica, principalmente por la quema de combustibles fósiles, procesos industriales y cambios en el uso de la tierra, lo que da lugar a una mayor concentración de estos gases en la atmósfera, como podéis ver en la segunda imagen, los cuales atrapan el calor que la superficie de la Tierra quiere mandar de vuelta al espacio, produciéndose lo que se conoce como el calentamiento atmosférico, dando lugar a lo que es al cambio climático, ¿vale? Para poder sumar el impacto de todos estos gases de efecto invernadero, que son los que podéis ver en la tabla, necesitamos una única medida, una única unidad de medida. Y se decidió tomar el CO2 por lo que acabamos de mencionar, que es el principal gas, el que se encuentra en mayor concentración y tiene una vida atmosférica más prolongada que el resto de los gases que podéis ver en la tabla. Cada uno de estos 7 gases de efecto invernadero que fueron reconocidos en la cumbre que se dio lugar en Kioto, tiene una capacidad de absorber el calor por las propiedades de sus moléculas, la manera en que vibran las moléculas, y esta capacidad se llama potencial de calentamiento global, que indica cuánto más impacto tiene un gas en el cambio climático en comparación con el CO2 durante un periodo de 100 años. Cuanto mayor sea este potencial, más potente se considera este gas en términos de contribuir al calentamiento global. Por ejemplo, el metano, como podéis ver en la tabla, tiene 27,9 veces más impacto que el CO2, pero se encuentra en menores concentraciones en la atmósfera y tiende a descomponerse pues, más rápidamente. Pero por eso su impacto en el clima no deja de ser menos importante, ¿vale? Por ejemplo, para que se pueda entender mejor estos conceptos, que son un poco más complicados. Em, ¿Cómo se obtiene es el CO2 equivalente? Que así se llama cuando medimos una huella de carbono. Tantas toneladas de CO2 equivalente. Para que se entienda mejor, si queremos calcular las toneladas de CO2 equivalente que han sido liberadas a la atmósfera por 100 litros de gasolina, ¿vale? Consumidos en nuestro vehículo, pues sabemos que la quema de esos 100 litros han emitido X toneladas de CO2, porque existen unos factores de emisión que ahora os comentaré, ¿vale? X toneladas de metano y X toneladas de óxido nitroso. Si multiplicamos cada una de estas masas, de tanto de metano como de óxido nitroso, por su potencial de calentamiento global, vamos a obtener las toneladas individualmente de metano y de óxido nitroso se convierten a CO2 equivalente. Y entonces ya podemos sumar las tres cifras, las toneladas de CO2, las toneladas de metano convertido en CO2 equivalente y las toneladas de nitroso convertido en CO2 equivalente. Entonces ya podemos sumar estas tres, puede tener lugar la huella de carbono que emite esos 100 litros de gasolina que hemos consumido en nuestro vehículo. Es un poco complicado de entender, pero eso sí es como se hacen los cálculos, ¿vale? En esta diapositiva, nada, simplemente para que veáis dónde se producen los principales gases de efecto invernadero que hemos visto en la tabla anterior. El CO2, como hemos dicho, en la quema de combustibles fósiles, carbón, gas natural y petróleo, otros usos industriales que se producen, y en cambios del suelo. El metano en la cría de ganado, actividades agrícolas, gestión de residuos, uso de la energía y fugas en los sistemas de gas natural. El óxido nitroso en actividades agrícolas como el uso de los fertilizantes. Los hidrofluorocarbonos son gases que se utilizan en los sistemas de refrigeración, tanto en cámaras frigoríficas, a nivel industrial me refiero, equipos de clima y también en el clima de nuestros, o sea, en el aire acondicionado de nuestros vehículos. Muchas veces cuando vamos al taller y decimos es que no enfría el aire acondicionado es porque ha habido una fuga de este gas a la atmósfera, entonces tienen que arreglar lo que es el sistema, el poro que se ha creado en los conductos y volver a recargar el gas. Pues ese gas lo hemos emitido a la atmósfera. Los perfluorocarbonos que se encuentran en los extintores para sofocar los incendios. Cuando utilizamos un extintor, lo mismo. Puede ser extintor de CO2 tal cual, lo que luego lo explicaré un poco más adelante. Entonces, cuando utilizamos un extintor, ese CO2 ya lo estamos liberando directamente a la atmósfera, o también, si son extintores de perfluorocarbonos, pues ese gas igual también estamos liberando a la atmósfera. Y si os habéis podido fijar en la diapositiva anterior,
el potencial de calentamiento global, tanto de los hidrofluorocarbonos como de los fluorocarbonos, es altísimo, son grandes contaminantes. El SF6, que es el gas aislante que se encuentra en los equipos de distribución de electricidad, es muy raro que haya fugas de este gas porque son equipos que están muy herméticamente, o sea, que están muy bien controlados, con un mantenimiento preventivo muy bueno y es muy raro que haya fugas de este gas. Y luego el último, que es el NF3, que se utiliza en la fabricación de semiconductores, por lo que también puede haber fugas. ¿Cómo se mide? ¿Qué metodologías se utilizan para medir la huella de carbono? Pues existen dos metodologías más importantes, que es el HG Protocol y la ISO 14064. Ambas metodologías miden la huella de carbono en tres alcances: alcance 1 y 2, que son los obligatorios cuando se lleva a cabo una huella de carbono. Si tú decides, aunque no seas una entidad que esté obligada a calcular por la ley que hemos visto antes, si decides que vas a calcular la huella de carbono, el alcance 1 y 2 tienes que hacerlo sí o sí. Y luego está el alcance 3, que por un lado el HG Protocol, que es una de las metodologías internacionales más reconocidas, te dice de momento, hasta que no cambie, que es opcional, que midas lo que tú veas necesario, pero sin embargo la ISO 14064 ya te está diciendo que tienes que medir lo que realmente sea intensivo en tu entidad. Tienes que hacer primero un análisis de materialidad para saber qué fuentes de emisión son las más importantes y ya te obliga a medir esas fuentes, porque el alcance 3, como veremos ahora, es uno de los alcances, o sea, es el alcance que es un poco más difícil de medir porque dependes de terceras empresas, ¿vale? Y también pues que cuando se consigue una reducción de las fuentes de alcance 3 no es directamente proporcional a una reducción de costes, ¿vale? Una reducción económica, así como alcance 1 y 2 sí que suele ser, alcance 3 no. Entonces siempre ha sido como el alcance que a las entidades les ha interesado menos, pero sin embargo es el alcance donde vas a tener muchas más emisiones. Como hemos dicho, los dos primeros alcances son los obligatorios y corresponden a la empresa en sí, a tu entidad, ¿vale? El alcance 1 son las emisiones directas por fuentes en propiedad de la empresa o controladas por ella. Esto significa que la entidad es su dueña de estas fuentes de emisión o tiene el control, y son las emisiones que se generan in situ, donde está localizada la fundación, por ejemplo, en las oficinas, en las naves, almacenes, ¿vale? Si es el caso. Y aquí nos encontramos el consumo de combustibles fósiles e instalaciones fijas, como calderas de calefacción, agua caliente sanitaria, grupos electrógenos, en las cocinas de los restaurantes, generadores de vapor. Y estos combustibles pueden ser pues, el gas natural, propano, el butano y el gasóleo. Y estos datos que tendríais que recopilar para hacer la huella de carbono, pues tendríais que obtenerlos pues, de las facturas del suministrador. Tanto, o sea, kilovatios hora si sería gas natural, kilos, litros, ¿vale? Dependiendo del combustible, las unidades serán unas u otras. Y aquí las encontraríais y son las facturas del año en el que tenéis que hacer la huella. En este caso, si estamos haciendo la huella en el 24, sería del año 23. Luego está el consumo de los combustibles fósiles en instalaciones móviles, que se llama, que son los vehículos en propiedad de la entidad, en propiedad, o flota de renting, ¿vale? Que el vehículo no es propiedad de la entidad, pero tú sí que eres responsable de cómo vas a conducir ese vehículo, cómo vas a hacer las rutas, ¿vale? Entonces también se incluye en el alcance 1 como obligatorio. Aquí lo mismo, lo tendríamos que hacer es recopilar todas pues los repostajes de estos vehículos, gasolina, diésel o gas natural comprimido, bueno, el combustible que utilizan nuestros vehículos, tanto en, pues eso, en litros o en su defecto. Aquí también permite la huella de carbono si tenemos el kilometraje o tenemos el importe en euros gastado en ese año de cada uno de los combustibles. Y también importante saber qué tipo de vehículo, porque dependiendo del tipo de vehículo, pues no es lo mismo lo que consume un turismo que lo consume una furgoneta. Entonces, el factor de emisión, que luego os hablaré de estos, es distinto para un turismo, como una furgoneta, como para una motocicleta, ¿vale? Luego está el consumo de los extintores de incendios, que es lo que os he comentado antes. Si tenéis que hacer uso de un extintor de incendio in situ en vuestra organización, ojalá que no, pues ese gas directamente ya lo estás liberando a la atmósfera. Entonces, aquí el dato que tenemos que conseguir es de las entidades, o sea, de tu proveedor de antiincendios, las empresas que hacen el control de los extintores. Cuando tú utilizas un extintor, pues te se lo llevan, aunque no lo hayas gastado del todo, y te reponen uno nuevo. Entonces, te ponen en la factura que te hayan dado para que hagas el pago de
extintor nuevo, pues te pondrán extintor de 5 kilos del gas tal. Pues eso es lo que te hay que reportar para la huella. Aunque no hayas consumido los 5 kilos del extintor, se ponen 5 kilos porque pues, no sabes cuánto gas has utilizado, ¿vale? Y luego, por último, en alcance 1 serían las fugas de los gases refrigerantes que hemos hablado antes de los equipos de refrigeración y climatización. Cuando mandáis también a la empresa que os hace el mantenimiento tanto preventivo como correctivo de vuestros equipos de climatización, que pues porque no funciona el equipo, porque no enfría, lo que hemos dicho antes, pues igual esta entidad tiene la obligación, esto sí que hay un requisito legal que obliga a estas entidades a dar a su cliente un documento que dice que ha habido que hacer una recarga de este gas en este equipo, de tantos kilos. Pues eso es lo que hay que reportar para calcular la huella. Y luego, por último, los alcances obligatorios es el alcance 2, que aquí se recogen las emisiones indirectas asociadas a la adquisición, o sea, a la compra y al consumo de la energía eléctrica. Estas emisiones sí que es cierto que se generan en las centrales eléctricas donde se produce la electricidad, ¿vale? No se genera en donde se está consumiendo, pero al ser la entidad responsable de su consumo y de contratar, por ejemplo, una comercializadora u otra, una convencional o una renovable, hacer un buen uso de la electricidad, llevar a cabo buenas prácticas, pues se considera como alcance obligatorio para el cálculo de Goya. Vale, entonces, lo que aquí también, lo mismo, ¿cómo tenéis que obtener el dato? Pues de las facturas de vuestra comercializadora, ¿vale? En kilovatios hora y luego saber si es convencional o es renovable. Si es convencional, dependerá, si utilizáis herramientas de cálculo como puede ser la nuestra de CODES, hay que elegir, o incluso la de la Oficina Española de Cambio Climático, que es de la que se basa la nuestra, ¿vale? Nosotros utilizamos factores de emisión oficiales de España, ya se pincharía, pues si tenéis Endesa, y entonces la calculadora ya os daría cuál es el factor de emisión para convertir ese consumo en emisiones. Y si es, pues, por ejemplo, o la luz que es renovable, pues las emisiones serían cero. Y ya por último, el alcance 3, que recordamos que el GHG te lo marca como opcional, pero la ISO ya te está diciendo que calcules y reportes las más relevantes. Aquí tenemos pues, los bienes y servicios adquiridos, como puede ser el agua. El agua, muchas veces hay duda de, igual que la electricidad, es obligatorio porque no es obligatoria el agua, siendo que lo mismo, estás consumiéndolo en tu entidad, pero las emisiones directas que genera el tratamiento y el abastecimiento de ese agua se genera en la entidad X, pero sin embargo es opcional porque en este caso tú no puedes elegir qué empresa es la que te va a suministrar el agua, ya que viene dada por el ayuntamiento o por el municipio, ¿vale? No sé, hay una, pues aquí en Zaragoza, ahora no recuerdo cuál es el nombre de la que nos distribuye el agua, pero entonces como no puedes elegir, pues tienes que morir al palo del factor de emisión que ellos generan, ¿no? Para abastecer y para tratar ese agua. Luego el consumo de papel, tanto pues, papel de oficina, pues, que utilicéis en los lavabos para secar, cuando se hacen carteles, cuando se hacen revistas, todo ese consumo de papel también hay que reportarlo y esto igual se obtiene pues, de las facturas de los proveedores. Luego, bueno, productos de farmacia para farmacia, en el caso de una farmacia, productos de servicio de lavandería, si se usan, de catering, ¿vale? Pues todo esto son datos que os tendría que dar esta tercera empresa. Por eso se dice que el alcance 3 es mucho más difícil de obtener porque dependes de terceras empresas que te den ese dato. Luego viene este capital, pues compras de equipos informáticos, de muebles, de inmuebles, gestión de los residuos generados, tanto peligrosos como no peligrosos. Aquí, si somos en el caso nuestro, que somos oficinas o naves que no generamos, no tenemos un gran impacto en la generación de residuos y no tenemos un papel oficial que te dice que el gestor X te ha retirado tantos residuos de tu oficina, ya que lo que hacemos es llevar pues, nuestra personal de limpieza llevar estos residuos a los contenedores municipales, pues aquí es muy difícil. O sea, hace una estimación de cuántos cubos de basura, tanto papel orgánico o plástico, se generan al año, que se puede hacer, se puede hacer una estimación, pero si no, pues en el caso nuestro pues, es muy difícil de medir, porque no tenemos un documento oficial que te dice que se han recogido X kilos de residuo. Por ejemplo, si hacemos obras en la oficina, como fue nuestro caso de hace 2 años,
Sí que tenemos, llamamos a un gestor autorizado que nos retiraron los escombros, el material que tiramos informático. Entonces, eso sí, porque tenemos el documento que dice que ha habido X kilos de retirada, pero si no, es súper difícil de medir. Y luego, en este alcance están súper importante las actividades relacionadas con el transporte, que es lo que luego Elena os puede contar más en profundidad, como son los viajes de negocio, que es lo que os contará Elena, movilidad de empleados in itinere, cómo vamos los empleados y volvemos a nuestras casas. Estas emisiones que se generan en nuestro in itinere pertenece a la empresa. Transporte de pacientes y visitantes en el caso de hospitales, transporte de materiales adquiridos, como por ejemplo, si, pues en nuestro caso, como cuando hacemos compras de materiales de oficina, pues el transporte de nuestro proveedor a nuestra entidad de esos materiales, pues también se podría medir. Y lo mismo, tendrías que depender del proveedor que te diga, pues bueno, o saber tú cuántos viajes hace el proveedor a tu oficina, pero dónde está ese proveedor para calcular los kilómetros. Y luego, pues en caso de hospitales y otras entidades, pues transporte de envío de muestras a laboratorios externos, o transporte entre centros, mensajería, valija. Ay, perdón. Y lo que os he dicho, para conocer, para trasladar los consumos a emisiones, necesitamos obtener los factores de emisión, que estos vienen dados por fuentes reconocidas y son resultado de estudios experimentales. Simplemente os he puesto ahí un ejemplo para que veáis, pues, que siempre se dice que el diésel, el gasóleo, es mucho más contaminante que la gasolina. Pues ahí podéis ver que un litro de estos combustibles generan, en este caso el gasóleo, 2,52 kilos de CO2 a la atmósfera y la gasolina 2,24. Si esto lo multiplicamos, pues, por los miles de litros que podemos consumir con nuestros vehículos, pues vemos que la importancia de, o sea, la cantidad de emisiones que estamos generando en la atmósfera. Aquí lo mismo con las comercializadoras, para que veáis, os he puesto un ejemplo de varias, de según cómo generan ellos la electricidad, pues quema de gas natural, nuclear, renovable, pues tienen un factor de emisión u otro, ¿vale? Y ya, esto sería lo que es que voy un poco rápido porque creo que me estoy comiendo un poco el tiempo, lo que es la huella de carbono y cómo se mediría. Y ahora vamos a ver, pues, por qué es importante calcularla. Es el primer paso de la ruta hacia la descarbonización. Lo que no se mide no se puede mejorar. Te da lugar, a ser conocedores de cuál es tu huella y cuáles son dónde está tu intensidad de carbono, en qué fuentes podemos hacer una reducción de costes de producción-servicio. También optimizar los recursos, disminuir los gastos, ser conocedores de los consumos, adelantarse a la legislación, ¿vale? Si tenemos ya calculada nuestra huella desde hace, pues, varios años, ahora viene la ley que se aprobó en el 21, pero aún está esta ley, este Real Decreto que se va a generar a través de esta ley, aún está en borrador. Pues ya estamos adelantados a la legislación, si nos obliga como entidad a calcularla. Luego, servir como modelo para divulgación y sensibilización. Esto es muy, muy importante, ¿vale? Contagiar a otras entidades que, en el cálculo de la huella de carbono, hacer una buena comunicación y un buen marketing. Ciudadanos más satisfechos, ya que cada vez estamos pidiendo a los ciudadanos una sociedad baja en carbono. Mejorar la imagen de la fundación y también una mayor implicación de todo el equipo de la entidad. Es muy importante la sensibilización del equipo para que todo esto funcione, ¿vale? Para que nuestro plan de reducción posterior funcione. Y ya por último, y acabo, una vez que conocemos la huella y las fuentes de emisión de nuestra entidad, que son las más intensas, se puede llevar a cabo nuestro plan de reducción con unos objetivos marcados tanto a corto como a largo plazo. Es importante ser realistas para evitar que el plan de reducción tenga éxito, ¿vale? Y no caer en el fracaso. Y también marcarnos, pues, un espacio temporal, pues, también realista. Al año X, pues intentar reducir o intentar sustituir los equipos de climatización que tienen un gas refrigerante muy contaminante a otro, ¿vale? Pues intentar hacer un plan de reducción realista. Y a mí me gusta, bueno, en ECODES nos gusta explicar el plan de reducción atendiendo a estos tres niveles, ¿vale? Según la dificultad de los planes. El nivel uno serían medidas muy sencillas y muy rápidas de aplicar, como por ejemplo el cambio de electricidad de origen, o sea, si tenemos una comercializadora convencional, pasar a energía renovable, emplear técnicas de conducción eficiente en los vehículos, cambiar de papel virgen a papel reciclado, o si estamos utilizando ya papel reciclado, a papel reciclado de menor gramaje, o simplemente convertir viajes profesionales que estamos haciendo ahora en videoconferencias, ¿vale? Para reducir nuestra huella. En el nivel 2 serían medidas de reducción que requieren un mayor esfuerzo, ¿vale? Que en el uno, con un coste económico, pues, un poco mayor, como por ejemplo
establecer un plan de mantenimiento de fugas de los equipos de climatización con el mantenedor, ¿vale? Que hay muchas entidades que no tienen plan de mantenimiento preventivo y simplemente hacen solo correcciones cuando se estropean las máquinas. O también promover la movilidad sostenible entre nuestros empleados. Y ya el nivel 3 que ya requiere pues, mayores inversiones, como la electrificación de la flota, de nuestra flota de vehículos, o sea, comprar vehículos eléctricos, sustitución de equipos más eficientes, en el caso pues, de fábricas que utilicen maquinaria, sustitución de calderas también más eficientes. Si no es posible eliminar del todo la caldera de gas natural para llevar a cabo aerotermia o geotermia, pues utilizar una caldera que sea más eficiente. O también lo que he dicho antes, sustitución de equipos del clima que funcionen con gases menos contaminantes o estudios de eficiencia energética de nuestra oficina, envolvente de la cambio de cristales, bueno, todo lo que lleva una mayor inversión. Eso y lo importante es conocer nuestra entidad, hacer la huella de carbono, calcular la huella para conocer cuál es nuestro impacto e intentar reducir al máximo posible nuestras emisiones teniendo en cuenta que es muy difícil y casi imposible pues, tener una huella de carbono cero, ya que va a haber siempre emisiones que va a ser difícil evitar emitir. ¿Vale? Si tienes que hacer un viaje de trabajo en avión, pues esas emisiones las vas a generar. Si tienes que ir, por mucho que tú dices movilidad sostenible, si tienes que viajar a las islas, pues tienes que coger un avión. Pues esas son emisiones que vas a generar y no vas a poder evitar. ¿Vale? Bueno, y hasta aquí todo. Muchas gracias por escucharme y espero no haber ido demasiado rápido y no haberme comido mucho tiempo. Muchas gracias, Alejandra. De nada. Como he comentado aquí en el chat, vais a recibir la documentación tanto de Alejandra como de la documentación que utilice Elena. Y bueno, como vamos justos de tiempo, ya voy a pasar directamente, le paso la palabra a Elena Fortea de EcoUnion. Y también, como comentaba en el chat, si no nos quedase tiempo al final para un espacio de preguntas, os vamos, o, bueno, y aunque también quedase, os invitamos a formularlas en el chat y así pues ya quedan ahí constancia y si queda alguna sin resolver, pues en los próximos días nos comprometeríamos a devolver la respuesta. Entonces, Elena Fortea, te paso la palabra. Genial, pues muchas gracias por invitarme a esta sesión y a todos los que estáis asistiendo. Soy Elena Fortea de Comunión, soy técnica en comunicación y también coordino proyectos de movilidad sostenible. Por eso estoy aquí hoy. Ecomunión, para poneros un poco en contexto para los que no conocéis la entidad, es una asociación ambiental con sede en Barcelona. Y bueno, trabajamos para promover la transición climática hacia la sostenibilidad, tanto en Europa como en la región mediterránea. Y trabajamos tanto con gobiernos como con empresas, otras entidades institucionales e internacionales para promover y implantar políticas públicas y llevamos temas como la pues, economía azul y verde, movilidad sostenible, turismo sostenible, bueno, la transición energética, muchos temas diferentes. Y bueno, el tema de la política de viajes sostenible se enmarca en una iniciativa, que a ver si puedo pasar pantalla aquí, en la iniciativa Viaje en Verde, que es, para poneros también un poco en contexto, es una iniciativa que lo que pretende es reducir el impacto climático de la movilidad turística. Entendemos por movilidad turística aquella que se hace por ocio, pero también por motivos profesionales, es decir, los viajes de negocios en España. Y a esta movilidad nos referimos a los viajes de media y larga distancia. Y básicamente lo que proponemos es un cambio modal de los modos más intensivos en carbono de transporte, es decir, la aviación y la carretera, a modos menos intensivos y más sostenibles como es el ferrocarril, para que tengáis una idea un poco de qué va el proyecto de iniciativa. Entonces, como publicaciones básicas que tenéis aquí, tenéis enlazadas, luego cuando os pasen las diapositivas podéis acceder a estos documentos. Publicamos varios documentos. Uno de los más importantes es este informe sobre el impacto climático de los principales corredores de viajes turísticos en España y también proponemos recomendaciones, propuestas de cambio modal, por si os interesa. Luego, desarrollamos una política de viajes porque creemos que al final nosotros como entidad ambiental tenemos que predicar con el ejemplo, ¿no? Si estamos promoviendo políticas de viajes tenemos que desarrollar e implementar una nosotros también. Y la que desarrollamos pretendemos que sea también como un modelo para otras entidades, para capacitar y ayudar a empresas, organizaciones, pues a reducir las emisiones relacionadas con los viajes corporativos, que son estos viajes que se hacen pues, por reuniones, por talleres, por congresos y ferias. Luego hemos desarrollado este año una guía que se llama Transformando los viajes corporativos,
Y básicamente es un poco lo que os contaré hoy. Es una guía muy cortita bueno, una hoja de ruta para que las empresas y organizaciones puedan reducir su huella climática en base a estos viajes corporativos, como decía. Y por último, también hemos publicado unas recomendaciones políticas, pero esta ya más destinada a decisores políticos, porque al final pues, necesitamos políticas que apoyen este tipo de iniciativas. Y bueno, para entrar también más en materia, ya os ha comentado bastante Alejandra cómo está la situación, ¿no? Pero el motivo principal por el que decidimos iniciar esta iniciativa es la urgencia climática, que es cada vez más evidente, y creemos que todos los sectores de la sociedad deben actuar para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y para ello creemos que es muy importante el sector del transporte, porque es el que más emisiones de gases de efecto invernadero emite, con un 29% en España y también alrededor de un 30% en toda Europa. O sea que el sector del transporte juega un papel muy importante en la descarbonización y el transporte aéreo en concreto es el más contaminante en pasajeros por kilómetro. Aunque es verdad que, bueno, también quiero añadir que en temas de movilidad, la gran mayoría de viajes internos en España se realizan en coche, un 82%, y los viajes internacionales se realizan en un 91% en avión. Por eso promovemos también este cambio modal del avión al tren, porque realmente hay mucho margen de cambio. Entonces, como decía, los viajes de empresa pues son uno de los principales motores de la demanda del sector de aviación, por eso nos queremos centrar concretamente en este tipo de viajes. Y en concreto los vuelos de negocio son un 30% de las emisiones en Europa. Aunque los viajeros frecuentes, como veis en la diapositiva, son menos del 1% de la población mundial, generan más del 50% de las emisiones de la aviación. Es decir, es una barbaridad también porque normalmente viajan en clase business y esto, claro, afecta también en este sentido a la huella de carbono. Y por último, también otra razón es que los aviones y combustibles de cero emisiones llegarán después de 2030, por lo que está muy bien que se desarrollen estos nuevos combustibles y demás, pero no podemos esperar, ¿no? La urgencia climática la tenemos encima y lo más eficiente es volar menos. No decimos no volar en absoluto, pero reducir al menos los vuelos lo máximo que se pueda. Y más respondiendo a la pregunta, ¿no? que nos ocupa de por qué tener una política de viajes, por un lado, es verdad que la mayoría de organizaciones y empresas están haciendo grandes pasos en temas de responsabilidad corporativa, sostenibilidad y demás, pero los viajes con motivo del trabajo no reciben suficiente atención todavía y tener una política de viajes es clave para reducir las emisiones de estos viajes. Además que también creemos que es importante es que, como también comentaba Alejandra, ¿no? Que cada vez hay más gente, la población está más dispuesta y más concienciada a tener en cuenta sus impactos climáticos a la hora de escoger un modo de transporte u otro. Y bueno, los beneficios claros de por qué tener una política de viajes, pues es que orienta a los trabajadores sobre las mejores prácticas a la hora de viajar, ayuda a cumplir con los objetivos medioambientales de la organización, mejora el bienestar de los trabajadores, sirve también para ahorrar dinero a largo plazo y, por supuesto, mejora la reputación de la entidad. Pero es verdad que para que sea eficaz, esta política debe adaptarse a las características, necesidades y particularidades de la organización y del sector en el que opera. Y también al final lo que es más importante es pues, abrir en el seno de la organización a una reflexión, una concienciación acerca del impacto climático que tienen estos desplazamientos y en consecuencia pues establecer un marco de acción concreto y que permita dar pasos hacia la reducción de emisiones. Entonces, la política de viajes que nosotros proponemos, que la podréis tener enlazada, os la podemos pasar también para que la podáis usar como modelo. Los compromisos que nosotros nos proponemos son básicamente estos 5 que veis en pantalla, que es aplicar, por un lado, una estrategia a corto y largo plazo. A corto, porque, como decíamos, ¿no? Es urgente tomar medidas y a largo plazo también. Proporcionar las herramientas, Alejandro os ha comentado alguna, los procedimientos y recursos necesarios para facilitar la elección y el uso de medios de transporte sostenibles. Aquí nos referimos tanto a herramientas que ayudan a calcular las emisiones, como también hay herramientas y plataformas de comparador de precios, comparador de emisiones entre un modo u otro, que pueden ayudar a escoger el medio de transporte más adecuado. También utilizar los registros, como decía también Alejandra, uy, ¿qué me he pasado? Utilizar estos registros de emisiones que consideramos que se deberían hacer de forma anual y analizar este análisis como herramienta para concienciar al personal de la organización. Un cuarto punto sería desempeñar un papel proactivo en la sensibilización de otras partes interesadas, de colaboradores,
Y por último, el quinto punto sería el de promover activamente políticas públicas y privadas de transporte sostenible, pues que apoyen modos de transporte como el ferrocarril, ¿no? Porque al final necesitamos políticas que apoyen estas iniciativas, como decía al principio. Y como principales ámbitos de actuación de esta política, lo que creemos que debe tener esta política de viaje sostenible, por un lado, es la planificación de la reducción de las emisiones de los desplazamientos, es decir, fijar objetivos concretos, realizar seguimiento y evaluación anuales de forma transparente. En segundo lugar, una adopción de criterios para reducir estas emisiones de los desplazamientos. Aquí también lo habéis escrito, pues dar prioridad a los viajes virtuales frente a los desplazamientos físicos, priorizar el transporte ferroviario siempre que se pueda. Aquí también nosotros incluimos, por ejemplo, o creemos que es buena idea incluir, pues si el viaje se puede hacer en tren en menos de 8 horas, pues utilizar siempre el tren, pero cada organización puede adaptarla a sus necesidades. Si creen que ellos prefieren hacerlo solo cuando máximo de 6 horas, pues máximo 6 horas, pero establecer este tipo de criterios. También cuando sea imprescindible pues, viajar en avión, intentar priorizar los vuelos directos, viajar en clase turista y también intentar volar con aerolíneas que tengan una menor huella de carbono. En tercer punto, como principal ámbito de actuación también, asignar fondos, porque es verdad que ahora mismo a menudo los billetes de tren son más caros que algunos billetes de aerolíneas low cost y pues la organización tiene que tener en cuenta esta asignación de fondos. O también, por ejemplo, pues normalmente volar en vuelos directos es más caro que hacer escalas. Este tipo de cosas se tienen que tener en cuenta. Y por último, pues crear una cultura organizativa, ¿no? Que fomente los viajes sostenibles, pues organizar pues, talleres como este que estamos haciendo hoy, organizar iniciativas para el personal y partes interesadas, pues con el fin de fomentar la movilidad sostenible. Por último, he utilizado un árbol de decisión de Travis Mark que creo que está muy bien. Hemos trabajado también con ellos en esta campaña que es para reducir precisamente las emisiones de los vuelos corporativos. Y creo que está muy bien a la hora de cuando una organización se plantea, ¿no? Si es viajar o no, pues aquí veis el árbol un poco. Si es importante asistir, si el evento permite participar de forma virtual. Bueno, este tipo de preguntas que está bien plantearse a la hora de decidir si vale la pena o no viajar o si se puede hacer de otra manera. Y nada más. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias y si tenéis cualquier duda, pues ahora es el momento. Creo que tenemos 10 minutillos. Muchísimas gracias, Elena. Y nada, sí, nos quedan 10 minutos, así que los podemos aprovechar para cualquier pregunta que tengáis. Y como os decía ahí en el chat, vamos a compartir toda la documentación, alguna documentación adicional sobre todo sobre esta última parte sobre políticas de viajes sostenibles y estrategias de movilidad sostenible para fundaciones y también, como os decía al principio, y complementando a la intervención de Alejandra, pues la sesión que hicimos el año pasado también sobre, ya en concreto, cómo utilizar una herramienta, que es la de Cero CO2 de CODES, para medir la huella de carbono. Así que cuando queráis podéis levantar la mano y ya os doy paso. Y Hola, sí, hola, sí. perdón, buenos días. Me gustaría saber algún dato de contacto de Elena Fortea. Hola, Elena, porque mi empresa sí que estaría muy interesada en poder, en base a lo que haya explicado, cómo podemos, mi empresa, mayoritariamente, cómo puede realizar viajes sostenibles con menos impacto de huella de carbono. Entonces sí que me gustaría saber cómo contactar con ella, por ejemplo, para poder eh, tener alguna visión más. Estupendo. Mira, Elena ya ha puesto ahí su correo electrónico en el chat. Puedes verlo, elena.fortea@ecounion.eu. Gracias, Elena. Y nada, si tenéis alguna cuestión más. Yo en relación a esto también, me voy a colar rápidamente, pero sí. Elena, si tuvieseis también algún ejemplo de alguna entidad que haya hecho ya algún tipo de estrategia y que incluso a lo mejor, no sé si cubriendo su nombre o de alguna forma, que sirviese de modelo
para otras fundaciones para poder hacer estas políticas de viajes sostenibles. Pues creo que no les da ningún apuro que digamos su nombre. No es una fundación, es una empresa, es DKV, los seguros. Precisamente los invitamos en un evento que hicimos en abril de temas de políticas de viajes sostenibles, porque ellos llevan 20 años implementando una política de viajes y calculan absolutamente todo lo que hacen. Creo que Alejandra lo sabe también porque están en contacto, ¿no?, con ECODES, trabajan con ellos y son un súper buen ejemplo de cálculo de emisiones. Y no sé si queréis contactar con DKV, pero estoy segura que podemos preguntar si quieren pasar su contacto, pero creo que están acostumbrados a dar charlas y explicar cómo lo hacen y es un muy buen ejemplo de buena práctica. Y eso, que llevan muchos años, entonces tienen experiencia en lo que les funciona más, lo que funciona menos y todo esto. Pero, y respondiendo un poco rápidamente a MJ Morales, que no sé cómo se llama, aparte de algunos puntos que he comentado, ¿no?, para viajar de forma más sostenible, como decía, hay muchas plataformas que también ayudan a la hora de escoger, que os pueden ayudar, no solo la que comentaba Alejandra de cálculo bueno, de la huella, pero otras que os pueden ayudar, pues por ejemplo, si queréis viajar en tren, pues os ofrece las mejores vías de viajar en tren, o sea, cuáles son las opciones que tenéis. No solo, o sea, que no solo calculan emisiones, sino que te dicen, pues mira, te puedes hacer esta ruta directamente en tren, cosas así, hay muchas plataformas, María José, perdona, muchas plataformas que os pueden ayudar. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Elena. Pregunta Eva Gómez a Alejandra sobre la normativa que será presentada en junio. Me imagino que se refiere a la normativa esta que se va a presentar en el Parlamento Europeo, creo. Sí, y con suerte, sí, bueno, a ver cómo se configura también después de las elecciones. Es así, ¿no, Alejandra? La normativa que se va a presentar en España, o sea, la ley de cambio climático que he mencionado antes, que aún no se había, o sea, que estaba esperando que el Real Decreto se aprobase, ya tenemos el borrador y eso se va a presentar en junio. Y lo que dice es que están obligadas solamente las grandes empresas, de momento. O sea, nosotros pensamos que va a ser más ambicioso realmente, porque en España hay, pues no llega a 6.000 grandes empresas en España y sin embargo hay 3.000, o sea, 3 millones de pymes. Entonces, pensamos que ha quedado un poco corto el Real Decreto y que de momento pues, solo va a obligar a las grandes empresas a hacer el cálculo de huella de carbono y a reportarlo. Ujú. Mm. No sé si era esa. Ah, sí, ya dice que sí. Así que de momento, pues el sector difuso, que es donde nos encontramos Ujú. nosotros, no estamos obligados, pero lo que he dicho antes, hay que adelantarse a la legislación. Yo creo que llegará un punto que sí que empezarán a restringir más. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Podéis abrir directamente el micrófono si queréis. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, y bueno, de todas formas, yo os he puesto un correo electrónico aquí, el de porelclima@fundaciones.org, en el que nos podéis enviar en los próximos días si tenéis alguna cuestión, tanto para Alejandra, para Elena, para Fundaciones por el Clima. Y, y os compartiremos, como os decíamos, en una semana aproximadamente toda la documentación. También ya os comento también que desde Fundaciones por el Clima vamos a empezar a insistir para que las fundaciones, las 266 fundaciones firmantes, empiecen a asumir ya retos de este tipo, de medición de huella de carbono. Como decía Alejandra, hay que medir antes de tomar medidas. Entonces, en primer lugar, de medición para luego ya empezar a tomar medidas de descarbonización. Y vamos a poner un poco el énfasis. Yo sé que bueno, estas sesiones están dirigidas a las 266 fundaciones firmantes. La mayoría de vosotros y de vosotras habéis firmado este pacto. Quienes no habéis firmado, os invitamos a hacerlo porque aquí de lo que se trata es, primero, de que este pacto que se firma voluntariamente luego se vaya convirtiendo en un compromiso cada vez más real. También que sea un espacio de colaboración, de conocimiento entre fundaciones que tenéis ya mucha experiencia y proyectos, modelo sobre cómo abordar la transición justa, y otras que todavía estáis viendo un poco cómo abordar todo este tema, porque a lo mejor sois fundaciones que por vuestra propia actividad hasta ahora no os lo habíais planteado, ¿no? Así que eso, os invitamos a, si no lo habéis hecho, a firmar el pacto
Y nada, hasta aquí vamos a acabar 3 minutos antes, me encanta, que cumplamos los plazos. Y como os decía, si tenéis alguna pregunta, podéis enviárnosla en los próximos días al correo electrónico. Y también os he puesto en el chat que si tenéis algún tema en el que queráis profundizar o alguna buena práctica, podéis proponérnoslo para incluirlo en estas sesiones, y nosotros nos encargaremos un poco de organizarlo, buscar las personas de perfil pues, bueno, tan interesante como lo que hemos tenido hoy. Así que nada, muchas gracias a todos y todas, y nos vemos en la siguiente. Gracias, hasta luego. Chao.